En Pixar. Bueno, también decimos, sucede que el fracaso es parte del proceso. No lo hacemos. Se usa mucho la terminología. Hay veces que tenemos algo que falla, así que no lo evitamos. Realmente fallas, tal como lo dices. Pero la terminología de hacer una película es que estamos tratando de resolver el problema. Intentemos. Estoy muy emocionado por nuestro invitado de hoy, el inspirador Ed Catmull, cofundador de Pixar Animation y autor del bestseller del New York Times, Creatividad S.A. Estoy muy contento de que estés aquí. Muchas gracias por estar en el programa. Estoy muy feliz de estar aquí. Estuvimos charlando durante los últimos 30 minutos antes de esta conversación y estoy fascinado por tu historia, por tu vida y las cosas que has visto, presenciado, superado y por construir un negocio, pero también por construir una vida hermosa para ti. Estuviste rodeado de algunas de las mentes más brillantes, líderes de la industria desde que estabas en la universidad, y esencialmente creciste con estas personas persiguiendo, imaginando, manifestando y creando tu sueño de hacer películas animadas, lo cual te tomó mucho tiempo. Y ahora has hecho más de 32 películas, creo. Desde que empezaste en Disney y Pixar, 32 películas. ¿Es correcto? Sí. Y es increíble saber la influencia positiva tan significativa que has tenido en las vidas de, supongo, miles de millones de personas que han consumido tus historias, que cuentas con tanto amor y dedicación. Así que solo quiero reconocer el increíble trabajo que has creado, la increíble cantidad de cosas que has tenido que superar para construir la primera película de animación y construir una empresa enorme, y todas las fuerzas invisibles de miles de individuos creativos uniéndose, la magia increíble que sucede con eso, pero también los desafíos que has tenido que superar. Estoy muy emocionado de que estés aquí, y estábamos hablando de uno de mis momentos favoritos de Pixar, que fue Toy Story 3 al final, donde eso me cautivó emocionalmente tanto, que me conmovió hasta las lágrimas al final de esta película tan conmovedora. Recuerdo haberlo visto la primera vez y pensar, ¿cómo estoy llorando viendo una caricatura? ¿Cómo me hace sentir esto tan profundamente e imaginar sobre mi propia vida? Y es simplemente increíble lo que tú y todo el equipo han podido crear. Así que estoy emocionado de que estés aquí con nosotros. Estoy emocionado por el libro que tiene la edición ampliada, que habla sobre lo que aprendiste en los últimos 10 años liderando Pixar y la animación de Disney también. Y sí, bienvenido de nuevo al programa, estoy muy emocionado. Bueno, estoy muy feliz de estar aquí, aunque también quiero tener cuidado de no atribuirme el mérito de lo que hicieron esas otras personas, por supuesto. Pero ser el líder, ser cofundador, liderar el camino y plantear una visión y supervisarla es una gran responsabilidad. Bueno, esa fue la parte divertida. Está bien. ¿Cómo haces que estas personas increíbles trabajen bien juntas durante mucho tiempo y que nunca cambie? Como que el problema de hoy no es como el de ayer. Y, ya sabes, sigue cambiando. Sí. ¿Cuál fue el mayor desafío que tuviste al empezar esa primera película? Porque recuerdo que dijiste que tomaría unos 14 años poder realmente crear esta animación. Creo que fueron 14 años desde tu predicción. ¿Cuál fue el mayor desafío al esperar tanto tiempo y finalmente sacar Toy Story? Bueno, cuando comencé era como que este era el objetivo, hacer una película, y pensé ingenuamente que probablemente tomaría 10 años. Y muy rápidamente, en 2 o 3 años, me di cuenta de que estaba completamente equivocado. Eso simplemente estaba mal, pero no lo reemplacé con otra estimación. Es como, realmente no lo sabía. Entonces era más de, ok, ¿cómo pienso en las personas? ¿Cómo trabajamos juntos? Pero también, ¿cuáles son las cuestiones económicas de esto? ¿Y cuáles son los problemas técnicos que necesitan ser resueltos? Porque inicialmente me veía a mí mismo como un investigador. Pensaba en términos de cuáles son los problemas que necesitamos resolver para llegar allí. Y luego, mientras hacía eso, cuando estaba en New York Tech, fue después de que dejé Utah. También descubrí que,
porque ahora estaba a cargo de este grupo y estaba como evitando ser realmente el gerente del grupo. Así que estaba tratando de tenerlo de ambas maneras. Quería ser la persona que estaba resolviendo los problemas técnicos. Y me gustaba ser un líder, para ser honesto. Tengo estas teorías sobre cómo gestionar, pero también descubrí que me gustaba resolver este tipo de problemas, es decir, las relaciones entre las personas y qué las hacía funcionar eran realmente interesantes. Así que no tuve que renunciar a una cosa por la otra, más bien una asignación de tiempo. Pero diría que hubo una fase a lo largo del tiempo, pero me mantuve bastante involucrado en cuestiones técnicas probablemente durante los siguientes 10 o 15 años. ¿Aspecto técnico? En el aspecto técnico, Antes de lanzar la primera película, antes de lanzar la primera película, sí. Y porque teníamos este grupo bastante increíble allí, y trabajé en tener una cultura abierta, y publicábamos todo lo que hacíamos. Ahora, en este punto, porque somos nuevos en la industria, había algunas personas que pensaban que estábamos bastante cerca, y yo solo sentía que, no estábamos cerca en absoluto. Algunas personas eran reservadas sobre sus descubrimientos, y yo solo pensaba, descubrimientos, redescubrimientos. Estamos a años de distancia. sí, Así que lo mejor que podíamos hacer era publicar todo lo que hacíamos y participar completamente en esta comunidad. Y debo decir que muchos de mis amigos más cercanos vienen de la academia porque asistimos a las mismas conferencias. Nos conocemos desde hace 50 años, pero al publicar todo, también nos convertimos en el lugar al cual acudir, así que estábamos atrayendo a las mejores personas. Y luego, finalmente, sucedió Star Wars. Y cuando sucedió Star Wars, George Lucas fue la primera persona en la industria del cine con credibilidad que pensó que la tecnología iba a afectar a la industria como la número 1. Y créeme, lo habíamos intentado, y es más para cualquiera, éramos completamente irrelevantes. No es que pensaran que no podíamos hacerlo, simplemente ni siquiera lo consideraban. ¡Guau! Entonces, George pensó que sería posible, así que me contrató, porque estamos en este grupo tan increíble. Finales de los 70. Esto hubiera sido a finales de los 70, porque me uní a Lucasfilm en 1979. Cuando dejé New York Tech y traté de crear este ambiente, me di cuenta de que la mitad de lo que pensaba realmente funcionaba muy bien. Se convirtió en la base de lo que construimos. Y la otra mitad de lo que pensaba era una tontería. No funcionó. Correcto. Pero lo más importante para mí fue que cuando fui a Lucasfilm, me llevé la idea de que aproximadamente la mitad de lo que hice estaba bien y la otra mitad estaba mal. Iba a aferrarme a las cosas que estaban bien, pero iba a intentar algo nuevo. Creía que mi proporción de aciertos y errores seguiría siendo 50-50 y probablemente continuaría siendo así por el resto de mi vida, lo que me parece que es cierto. Y no es como si tuviera una forma de llevar la cuenta. Quiero decir, realmente no sabes cómo poner números a esto, pero sentí que el valor para mí era entender que estaba bien, o mejor dicho, que estaba equivocado más de lo que pensaba. Estabas equivocado, sí. Sí. Entonces, ahora, en Lucasfilm es una nueva oportunidad educativa y George quería traer tecnología a la edición de películas, al audio digital y a los gráficos por computadora. Y ahora es otra oportunidad educativa, porque tienes 3 grupos de clientes, uno de los cuales odiaba lo que estábamos haciendo. No les gustaba la idea. Estos son los editores de video. George conocía la edición de video. Él lo quería, pero la persona que pusieron a cargo de hacerlo pensaba que era una idea terrible. Así que,
Eso no terminó bien. Aunque hicimos algo que estaba mucho más avanzado que cualquier otra cosa en la industria, no teníamos un cliente que quisiera usarlo. El audio digital tenía un tipo que amaba la idea y básicamente trabajó muy bien con esto. Pero el tercer grupo era ILM, e ILM era neutral. Su opinión era, bueno, tu resolución es demasiado baja, pero si alguna vez llega a ser lo suficientemente buena para ser usada en películas, la usaremos. Así que ahora somos la fuerza impulsora. Nuestra meta es satisfacer sus necesidades, ser lo suficientemente buenos para lo que estaban haciendo, porque eran los mejores en la industria. Y si podíamos hacerlos felices, entonces habríamos tenido éxito. Así que nos convertimos en la fuerza impulsora, nadie más. Esa era nuestra motivación. Esas eran los tipos de lecciones. Y la otra lección fue que, como representante de Lucasfilm, tuve la oportunidad de visitar todas estas diferentes empresas de supercomputadoras, CRAI, CDC, empresas de que la mayoría de la gente ni ha oído hablar o no recuerda, y también las empresas emergentes de estaciones de trabajo que querían venderle a Lucasfilm. Así que podía entrar y hablar con los líderes de las empresas porque querían vender a Lucasfilm porque Star Wars era atractivo. Y para el almuerzo o la cena me reunía con los ingenieros porque sabían que yo era realmente una persona técnica. Lo que encontré fue que en cada una de estas visitas obtenía 2 puntos de vista diferentes de una empresa en el mismo día. Hay personas que dicen que las tratan como de segunda clase. Ok, puedes ver claramente que esto sucede en las empresas. Y recuerdo pensar, esto no puede ser bueno. Así que a medida que continuamos creciendo, en algún momento comenzamos a traer artistas talentosos, especialmente cuando nos convertimos en Pixar. Entonces, lo único que estaba claro para mí es que necesitábamos asegurarnos de que no diéramos la idea de primera clase y segunda clase, que realmente teníamos que asegurarnos desde el principio que dábamos el mensaje de valorar a todos. Eso no es lo mismo que decir que todos son iguales. No lo son. Tienen diferentes habilidades, diferentes capacidades, etc. Pero la noción de que algunas personas son mejores que otras o de diferente clase no es algo bueno. Entonces, el principio básico era que realmente asumías que todos pueden ser mejores, no iguales, pero todos pueden ser mejores en distintas formas. Y eso no es una proposición de alto riesgo. Vale la pena hacerlo. Así que básicamente estábamos aprendiendo mientras pasábamos por esto. Y luego llegamos al punto en que George, sabes, porque se había divorciado y su situación financiera era completamente diferente, necesitaba vendernos. Así que esto fue un periodo de 1 año muy estresante para nosotros, digamos, un periodo muy estresante. Pero parte de eso era que, para entonces, habíamos alcanzado un nivel de calidad muy alto, porque habíamos construido algún hardware específico para crear imágenes de alta calidad, y que ILM estaba comenzando a usar lo que teníamos. Y entonces, parte del trato, mientras nos independizamos, era que tenían el derecho de usar el software que habíamos desarrollado y lo usaron en la película. Creo que la primera importante fue El Abismo. Aunque habíamos hecho algo antes para ellos, como para Star Trek, estaba esa cosa complicada donde volaba sobre el planeta, se volvía increíblemente realista. Claro. Hicimos un par de cosas para ellos. Encontré a alguien para ayudar a dirigir el grupo de gráficos. Nunca fuimos parte de ILM, pero necesitaban a alguien en ILM mientras empezaban la transición a la tecnología digital. Correcto. Entonces, Steve Jobs decidió que nos adquiriría. ¡Wow! ¿En qué año ocurrió? Esto sería 1980. Steve Jobs te contrata. ¿Conocías a Steve antes de eso? Bueno, lo conocí una vez y luego simplemente desapareció.
En ese momento estábamos comenzando a vendernos. Ahora, no sabía por qué había desaparecido. Más tarde, por supuesto, conocí la razón por la cual estaba en esta lucha interna que resultó en su eliminación en Apple. Esto fue básicamente una humillación pública para Steve, y en gran parte tenía que ver con la forma en que se relacionaba con las personas. Así que esa es como la mitología alrededor de Steve. Y yo conocí a Steve cuando era así, es decir, su comportamiento con las personas no era empático. Y ese tipo de comportamiento es, sinceramente, poco interesante. Y a la gente le gusta contar historias al respecto y escribir sobre ello. Es como comportarse mal. Y es desafortunado porque no captura el arco de la vida de Steve, que es mucho más interesante e impactante. En cambio, el enfoque del exterior, ya sea en películas o escribiendo sobre él en artículos, se centraba en un periodo de su vida. Y ese fue un periodo en el que lo echaron de Apple. Comenzó Next Computer y en Next hizo algunas cosas brillantes, como sus selecciones de software que resultaron ser fundamentales y en última instancia cambiaron no solo Next, sino también Apple más tarde. Sus elecciones de hardware eran cuestionables y tomó algunas malas decisiones comerciales. Claro. Decisiones en las que él pensaba que eran grandes éxitos, pero yo las veía y pensaba, oh, esto no puede ser una buena idea. Claro, pero él los compró a ustedes. Compró Pixar. Compró Pixar después de que él nos consiguió, así que conocíamos a Steve cuando era así, pero no tuvimos otra opción, como hemos estado diciendo aquí. Esto fue un completo desastre. Esa es una larga historia en sí misma, como las cosas por las que pasó, pero el resultado final fue que Steve nos adquirió. Cuando él los adquirió, ¿estaban emocionados o más nerviosos por su personalidad del pasado? Estábamos emocionados de mantenernos vivos y seguir adelante, así que esa fue la parte emocionante, el sueño. Sí, Steve es como, quiero decir, para nosotros. Tuve una gran relación con Steve, así que creo que trabajé para él más tiempo que nadie. ¡Guau! Nunca tuve una discusión con Steve. Nunca. ¡Guau! A veces no estábamos de acuerdo, pero nunca tuvimos una discusión. Y mi estilo con Steve era que si no estaba de acuerdo con él, primero que nada, sabía que era lo suficientemente consciente de mí mismo para saber que definitivamente no podía pensar tan rápido como él. Es muy inteligente. No vas a debatir con él ni meterte aquí. Quiero decir, hay personas que en realidad pueden enfrentarse a él y discutir con él con éxito. Así que hay algo que no se sabe sobre Steve, pero él en realidad valora a las personas que lo desafían. Pero yo no puedo pensar tan rápido. Así que, en lugar de eso, él rechazaría lo que digo. Y luego yo diría, bueno, permíteme volver a eso. Y esperaría una semana. Así que pienso en mi próxima frase durante una semana. Y luego se lo daría, y él lo rechazaría. Déjame volver contigo. Así que esto podría durar semanas. En el caso de la pareja, duró meses. Y habría uno de 3 posibles resultados. Diría que cada uno era igualmente probable. Uno de ellos era que llegábamos a un punto en que yo decía, veo lo que estás diciendo. Tienes razón. Y eso lo terminaba. Aproximadamente 1/3 del tiempo. Él decía, vale, entendido, tienes razón, fin de la discusión, tal como aceptaste lo que dije. Y eso era todo. No lo expliqué muy bien la primera vez. Claro. Y una de las principales razones por las que hacía esto era que nunca confundí el poder personal que alguien podría tener o su posición con lo que era correcto. Entonces, no importaba si alguien era mejor debatiente o pensaba más rápido que yo, o si tenía una posición superior, eso no significaba que tuvieran razón. Solo significaba que yo no podía argumentar al mismo ritmo. Así que no me rendía mientras supiera que tenía toda la razón. Y si no tenía razón, entonces cambiaría de opinión.
Así que el otro tercio del tiempo no llegábamos a una conclusión. En ese tercio simplemente hacía lo que quería hacer. Y Steve estaba de acuerdo con eso, porque lo habíamos discutido y así funcionaba. Interesante. Durante todos esos años. ¿Cuántos años? ¿Trabajaste con él? Bueno, él nos adquirió en ese momento. Entonces éramos una empresa pública. Fuimos una empresa pública hasta que Disney nos adquirió. Y luego en Disney, los términos eran que teníamos el equivalente a una junta directiva. Ahora solo éramos un grupo dentro de Disney. Y yo tenía un doble reporte. A Bob Iger y al jefe del estudio de cine. ¡Guau! Pero teníamos este comité directivo entre John, Steve y yo, y luego Bob Iger, el presidente del estudio y el director financiero. Así que para empezar cada mes llegamos lentamente, pero ahora este grupo era como nuestro consejo de administración, y así continuó hasta el final de su vida. ¿Cuántos años en total, más o menos? Es cuando tú... Desde el 86, no recuerdo cuándo murió Judy. ¡Wow! La Tanner, creo que ella... Sí, algo así. Bueno, creo que hace unos 30 años. Sí. Sí. Es realmente asombroso. ¿Cuáles fueron las 3 lecciones más grandes que aprendiste al observar a Steve Jobs? Al comunicarte con él y de la manera en que dejó este mundo? Bueno, en el caso de cuáles son las lecciones, una de ellas fue que él entendió intuitivamente que cuando te equivocas, cambias. Quiero decir, hay diferentes formas de decirlo. Es como no hay beneficio en estar equivocado, y algunas personas piensan que necesitan ganar la discusión. Y Steve realmente entendía que ese nunca era el punto. ¿Quieres llegar a la verdad rápidamente? Pero también entendió a un nivel intuitivo que, debido al gran poder de su personalidad, en realidad perturbaba el proceso. Y ese fue parte de su aprendizaje al pasar por esto, darse cuenta que estaba aprendiendo él, que sus habilidades, sus superpoderes, en realidad podían interponerse en el camino de descubrir cosas. Así que daré un par de ejemplos. Uno de ellos, que sorprendería a la gente, fue que teníamos una junta directiva porque en 1995, al final, lo hicimos público. Y esto es, como una gran oferta pública inicial. Fuimos la segunda IPO más grande de 1995, a Laughter Netscape. ¿Y cuándo salió Toy Story 95? 95. Entonces salimos públicamente una semana después. ¡Wow! Cuando estábamos haciendo parte del viaje por carretera, ¿Fue al exhibir la película? la película no se estaba exhibiendo. Se decía que la nueva tecnología cambiaría la filmación. Ahora era una conferencia completa. Esta película va a ser un gran éxito. ¡Wow! Pero él podría decirles, nadie más puede hacer esto. No hay nada igual. Va a revolucionar la industria. Y tenemos a las personas que cambian la tecnología y están creando el contenido. Eso es lo que es esta compañía. Pero no vamos a expresarnos públicamente hasta después de que salga la película, porque creemos que deberíamos mostrarles lo grande que es esto antes de salir públicamente. Inteligente. Así que eso hicimos durante los meses previos a salir públicamente. Contaban una historia sobre la historia. Sí. ¡Wow! Y que íbamos a demostrar. Y lo hicieron. Y lo hicimos. Lo lograste en grande. ¿Cómo fue esa primera semana? Toy Story se estrena en la taquilla y luego haces pública la empresa una semana después. ¿Cómo fue esa semana? Fue surrealista. ¿Cuáles fueron las cifras de taquilla y la salida pública? Bueno, curiosamente, lo que recuerdo en este momento, porque todo nuestro grupo en ese momento iba a nuestra conferencia de gráficos por computadora, que es SIGGRAPH, y en su mayoría muestra la tecnología más nueva disponible.
Y creíamos firmemente en lo que hacíamos porque producíamos cortometrajes y de hecho eran cortometrajes ganadores de premios de la Academia y eran bastante impactantes, pero eran cortos y la gente siempre prestaba atención por encima a la tecnología. Entonces, cuando salió la película, la pregunta más grande que teníamos, y todos la estaban buscando, y toda la gente de tecnología la estaba buscando, era ¿a qué aspectos van a prestar atención realmente los críticos? Y lo que encontramos fue que casi todas las críticas, había como mucho 1 o 2 oraciones sobre la nueva tecnología, y el resto de la crítica extensa era sobre la película. ¡Guau! Y para todos nosotros fue como, eso es lo que nos hace ganar, no se trataba de la tecnología. Se trataba de una gran película. Sí, y si habíamos hecho eso y logrado que la gente se metiera en este mundo, lo viera y lo sintiera, entonces eso era ganar. Y todos lo entendieron en todos los niveles de la compañía. Vaya. Así que eso es lo que recuerdo de leer esas cosas, para descubrir si realmente habíamos logrado lo que queríamos hacer. Es increíble. Lo que me da curiosidad es cómo pudiste aprovechar la mente humana y crear conexiones emocionales profundas con el público a través de estas maravillosas animaciones. ¿Cómo se estudió y ejecutó esto en los últimos 30 años a un nivel tan alto? ¿Y cómo lo hiciste para esa primera película tan exitosa? Bueno, diré que para la primera película hubo grandes oportunidades. Es una de esas cosas donde hay algo de suerte. En ese primer grupo siempre tuvimos en la historia tanto en New York Tech como en Lucasfilm y luego en Pixar, decíamos, realmente queremos contratar a los mejores. Y entonces yo diría, bueno, queremos contratar a personas que sean más inteligentes que yo. Y sé que otros también lo dicen, pero ¿qué significa realmente eso? Pues significa que no quieres sentirte amenazado por las personas que contratas. Solo deben tener esas habilidades extraordinarias. Así que cuando estábamos formando nuestro grupo técnico, ellos eran realmente buenos. Quiero decir, me habían superado en cuanto a su comprensión de la tecnología, y John lo entendía y apreciaba también. Entonces, cuando hizo sus primeras contrataciones, la primera persona que contrató fue Andrew Stanton, y luego la segunda fue Pete Docter. Más tarde llegó Joe Ranft y luego trajimos, en realidad para ser editor, exceptuando que resultó ser uno de los mejores narradores de historias de todos los tiempos, a Lee Unkrich. Así que este es un grupo increíble de personas que se reunieron para hacer cosas extraordinarias. Y ahora, en parte, habíamos establecido realmente una cultura donde esto era lo correcto. No pensabas en ellos como, bueno, ¿quién va a ser el segundo? Para mí era más bien, ¿quién es realmente bueno? Y resulta que Andrew tenía este increíble sentido estructural extraordinario. No lo sabíamos, pero emergió claramente por el desafío. Y Pete Docter tenía este núcleo emocional increíble, y aún lo tiene. Luego hizo Up e Inside Out. Es como acertar con la emoción y la empatía. Es como quién es él realmente. Y Lee tiene este sentido fenomenal de la cinematografía. De acuerdo, estamos haciendo esto, pero realmente tienes que acertar todas estas piezas. Y luego, Sharon Callahan fue la persona que inicialmente estaba pensando en la iluminación, y la gente no suele ser consciente de esto, pero la iluminación es realmente importante para transmitir las emociones y el tono de una escena. Sin una iluminación adecuada, muchas veces las películas no logran el impacto visual deseado, y eso puede afectar la percepción del público. Y luego el artista que teníamos, Ralph Eggleston, tenía una paleta de colores para la película porque resulta que el color básico cambiaba a lo largo de la película. Y es esta cosa sutil que afecta tus percepciones. ¡Guau!
Entonces, este es un grupo de personas increíble. Y lo interesante de esto es que ninguna de estas personas había hecho antes una película de largometraje en su vida. Ay, Dios mío. Así que no habíamos usado gráficos por computadora, pero ellos tampoco habían hecho una película en 2D. Es increíble. Todos son principiantes. Todos tuvieron que descubrirlo. Y los estás guiando. Sí. Quiero decir, ¿cómo sabes? O sea, sí, las emociones tan intensas que logras sacar de las personas, ya sabes, en esas películas. Eres un tipo de tecnología, pero a través de la tecnología, a través del arte, a través del color, a través de la iluminación, a través del diseño de sonido y la música, a través de la tonalidad de los actores de voz, y reuniéndolo todo para crear una historia cohesiva y emocional, es increíble. ¿Cómo lo hicieron y continúan haciéndolo siempre? Pero, ¿cómo supiste cómo juntarlo todo? Bueno, o sea, lo que pensaba en ese momento era, ¿cómo tienes un grupo que trabaja realmente bien, juntos? Porque no soy cineasta y con el tiempo desarrollamos una forma de ayudar a la gente que terminó llamándose la confianza creativa. Pero mi opinión era, cuando iba a esas reuniones, ¿cómo aseguramos que este grupo trabaje junto? ¿Cuáles son las cosas que hacen juntos que funcione y qué les hace perder el rumbo? Así que se trataba de definir algunos principios para eso. Y es divertido dar recomendaciones a la película, pero la verdad es que solo hubo una película en todas esas sobre la que di una recomendación que sentí fuertemente, que tuve que esforzarme mucho para lograrlo. ¿Qué fue eso? Fue en Monsters, Inc. ¿Cuál era la nota? Bueno, no. En un momento, cerca del final, el monstruo, Sully, tiene que asustar a un muñeco que está siendo grabado en video. Es como un video de entrenamiento. Y puede que recuerdes que cuando lo hace, mira hacia arriba y ve que la niña está justo allí mirándolo. Y a esta pequeña niña, a la que él ama, le asusta muchísimo y no quería hacerlo. Pero originalmente ella lo vio en el monitor. Así que miré esto y dije, no puedes hacer esto. Porque cualquiera que tenga un hijo recuerda que hay momentos en los que pueden haber hecho algo donde su hijo estaba en peligro, ya sea por ellos mismos o por algo que les pasó. Y cuando eso sucede, se graba en tu alma y nunca lo olvidas, sin importar cuánto tiempo pase. ¡Guau! Y para Sully necesita ver que eso fue la causa de lo que la asustó, que no era suficiente que ella lo viera por el monitor. Así que, y hay algo de resistencia sobre eso, ¿sabes? Hablé con Andrew y para Anderson. No, esto es realmente crítico para la película. Simplemente me sentí muy bien. Pero eso es todo, ¿verdad? Así que puedo mirar. Bueno, hice uno, al menos uno. Una nota en 30 películas. Ese no era mi trabajo. Sí, ellos son los cineastas. Mi trabajo era decir, ¿está funcionando bien esto? ¿Por qué está descarrilando? ¿Cuándo va bien? ¿Cuándo no va bien? Y así fue todo el tiempo. Jim Morris llegó inicialmente como productor. Luego fue nuestro jefe de producción. Luego fue nuestro gerente general. Y después se convirtió en presidente. Era como si ambos estuviéramos allí solo observando el proceso. ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Solo lo estás evolucionando con el tiempo? O sea, te pusiste bastante emocionado al contar la historia de Monsters, Inc. ¿Qué película te dejó con la mayor cantidad de emoción al verla, después de que salió o en el proceso de hacerla? ¿Con cuál fue la película que te cautivó más profundamente? Estoy seguro de que es difícil decir cuál te gusta más, pero hubo un momento en una película que realmente te tocó de una manera diferente, basado en tu propia experiencia de vida, diferente a los otros momentos emocionales en las otras películas que has visto. Bueno, lo fue.
Es un poco difícil de decir porque cualquier emoción en una película se conecta al ver a las personas pasar por esto. Así que ni siquiera puedo ver una película de la misma manera que otros porque realmente vi lo que sucedió allí. Los creadores, los productores, todo. Así es. Quiero decir, ya sabes, estas películas siempre al principio tienen problemas. Es un problema tras otro, y pasamos por múltiples pasos y diferentes formas de intentar solucionar los problemas. De hecho, una de las cosas que quería aclarar con la edición ampliada del libro era que hablé bastante sobre el fracaso y cómo es parte del proceso. Pero me di cuenta de que en realidad no captura lo que ocurre, porque todos sabemos que aprendemos de los fracasos. De hecho, hablar del fracaso como una forma de aprendizaje es bastante popular hoy en día. La realidad es que el fracaso tiene dos significados profundamente arraigados en nosotros. Hay un significado que es que sabemos que hemos tenido fracasos y aprendemos de ellos, y es parte del proceso de aprendizaje. El otro significado es el que obtuvimos en la escuela, y es que si repruebas una materia es porque lo arruinaste, no trabajaste lo suficiente o eres tonto. Claro. Ninguno de esos son buenos significados. De acuerdo. Ahora sales al negocio. Los puentes fallan, las relaciones fallan, las empresas fallan, y en la política y los negocios, los fracasos se usan como armas para golpear a los oponentes. Hay un miedo real y palpable detrás del fracaso. De acuerdo. Entonces, si hablamos de fracaso, es casi posible para la mayoría de las personas desconectar emocionalmente esos dos conceptos. Y me di cuenta de eso, lo observé en Pixar. Bueno, también decimos que el fracaso es parte del proceso. Sucede, sí. Realmente no usamos la terminología muy a menudo. Ahora, hay veces en que tienes algo que realmente falla, así que no lo evitamos. Tienes que, si algo realmente falla, lo dices. Pero la terminología de hacer una película es, ya que sabemos que todas tienen problemas, estamos tratando de resolver el problema. Esa solución no funcionó. Intentemos esto. Así que el proceso iterativo es que lo estamos intentando. Intentemos esto. Y siempre que el equipo esté trabajando bien juntos, incluso si no han resuelto el problema, si están trabajando bien juntos, decimos, está bien, sigan adelante. Es un problema difícil y ellos lo saben que los respaldamos. Y la única pista real que tenemos de que tenemos que hacer un cambio importante es si el equipo comienza a perder la confianza de que un líder realmente puede llevarlos allí. Les puede gustar el líder. Esto no es, ya sabes, me gusta, no me gusta. Es más como simplemente no tengo la confianza de que vamos a llegar allí y esas cosas empiezan a acumularse. Entonces, estamos al tanto de algunos de ellos porque la gente vendrá y hablará sobre algunos de los problemas que tienen. Entonces comienzas con ¿cómo ayudamos a la persona? ¿Cómo los complementamos? ¿Podríamos agregar a alguien al equipo o remover a alguien? ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer detrás de escena para ayudarlos? Y si llegamos al punto en que no podemos hacerlo, entonces haremos un cambio mayor y esencialmente hemos fallado. Y es difícil porque elegimos a la persona para el fracaso, porque creemos que pueden lograrlo porque son muy buenos. Así que para ellos, en realidad es un proceso muy difícil de pasar. Solo hemos tenido un par de directores que pudieron sobrevivir a esto y quedarse con la empresa, y son muy valiosos. Y aquellos que se quedaron contribuyeron de forma increíble, pero es emocionalmente difícil para ellos pasar por ello. Correcto. Pero uno de esos era, estábamos con Ratatouille y el hombre que lo diseñó y concibió la idea. Un hombre encantador.
Es realmente muy bueno. De hecho, el aspecto de la película que ves vino de este tipo. ¡Guau! Pero la película estaba atascada y no podían salir de ella. Y en ese momento, debido a otras razones que eran de honor, ya sabes, Brad Bird había terminado Misión Imposible. Lo hizo más tarde. Claro. Él realmente había terminado Los Increíbles, así que le pidió que lo asumiera. Interesante. Cuando dices que la película está atascada, ¿te refieres a las etapas iniciales, postproducción o la historia necesita ser? La historia aún no está completa. Eso es. Entonces tienes la historia, pero dices, necesitamos cambios aquí, o realmente no conecta emocionalmente por completo, o el contenido no funciona. ¿Es eso lo que quieres decir? Sí, pero mientras estamos construyendo los modelos. ¿Cómo te llamas? El asno. Estás creando los personajes, sus antecedentes, y la animación sin tener la historia completa. Así es. ¡Guau! Hay partes que creemos que están funcionando, así que comenzaremos a hacerlas, porque no puedes hacerlo todo al final. Nos gusta esta parte. Funcionará. Pensamos que va a funcionar. Tal vez funcione. Podríamos estar equivocados. Así que a veces podemos descartar eso. ¿En serio? Es caro. Es como filmar una escena que no usas, pero tienes a 1000 personas animando algo y trabajando en ello. Sí. Intentas cosas, las descubres. Claro. Porque ¿qué es deleitante? ¿Cómo será el personaje? ¿Cómo va a funcionar esto? Están haciendo todo este trabajo, pero no puedes ir, no puedes adelantar demasiado. Entra en la historia, completa. Sí, entonces es un equilibrio complicado, pero siempre es un equilibrio complicado. La vida es un equilibrio complicado y confuso. En este caso, los personajes se ven hermosos. Hay algo hermoso al respecto. No está funcionando. Y hay algunas cosas que estaban fundamentalmente mal. Una de ellas era que originalmente ese chef, el chef Gusteau, estaba vivo durante toda la película. De acuerdo. Y vendió su alma. En realidad, era un chef muy valorado, pero estaba ganando más dinero por la publicidad, usando su nombre y todas esas cosas. Y él estaba asesorando en la película. Eso fue. No, él era chef en la película. Entiendo. El chef gordo era una mentira. Entendido. Había un consultor, vi una foto aquí de un consultor mostrándote cómo hacer. Eso es aparte. Esa es la investigación que hacemos. Entiendo. Intentaban saber qué ocurriría. Está basado en él, chef. Está vivo. Bueno, no. Inventamos un chef. Entendido. Gusteau. Sí. Él es un tipo gordo que ha perdido su rumbo. Luego hay una rata que quiere cocinar, que termina en su cocina. Sí. Y debido a la pasión de la rata, hace que el chef se dé cuenta de que tomó el camino equivocado desde el principio. Así que ahora tienes este problema a lo largo de gran parte de la película. ¿Es esta película sobre la rata que quiere cocinar con esa pasión? ¿O es una historia de redención para el chef que ha perdido su rumbo? Y luego el otro problema con el que estaban lidiando era que la rata tiene una familia. La rata no habla con los humanos, así que va conociendo a personas y aprendiendo cosas en el restaurante. Pero como no puede hablar, no sabes lo que está pensando en cada momento. Y luego regresa con su familia y les explica lo que acaba de vivir. Pero tú ya viste esto cuando estabas viendo la película. Tú ya viste esto en la sala y ahora detiene la película por completo porque está explicando a ellos las cosas que tú ya viste. Eso no es bueno para el cine. Entonces Brad Bird entra en escena. Brad lo mira y lo primero que hace después de trabajar con un buen amigo suyo, que es un buen guionista, es matar al chef. Así que el chef murió por alguna razón, pero aún está en estos programas de televisión porque había estado enseñando en algún canal y la rata se inspira en él. Pero como el chef está muerto, y Remy sabe que el chef está muerto, entonces el chef es ahora un producto de su imaginación. Así que lo que esto significa es que este producto de su imaginación puede aparecer de repente, y él interactúa con lo que cree que el chef le enseñaría o le diría.
Esto le permite a Remy recibir orientación y apoyo, aunque solo sea en su mente, y seguir creciendo como cocinero. Sí, Entonces, responde, se ocupa de dos grandes problemas fundamentales. Uno de ellos es que ahora sabemos de qué trata la película. Se trata de la rata que quiere cocinar. Así que el problema número 1 está resuelto. El segundo es porque no puede hablar con la figura de su imaginación. Y no se siente antinatural porque no es como si estuviera hablando con un fantasma. Está, ya sabes, hablando consigo mismo, o si es claro. Así que eso significa que no necesita volver y explicar nada a su familia ni a sus amigos cercanos. Así sabes lo que está pensando en ese momento. Así que ahora el ritmo empieza a funcionar. Entonces, ese es el genio de Brad Bird. Entrar y decir, oh, esto es lo que vamos a hacer para una buena narrativa en cada paso del camino. Y así ahora esta película, que tenía estos elementos interesantes, se convierte en algo brillante. Y luego Brad tiene su propia visión sobre el arte y lo que significa criticar el arte, lo cual es fascinante. Ese es el impacto de ello. Y pone esto en la película porque estás viendo esta película pensando, bueno, ¿hacia dónde va esto? Porque una rata nunca podría realmente administrar un restaurante en París, como que no va a pasar. Así que eso es lo que lo hace difícil. Así que toma este concepto difícil y lo convierte en algo profundo al final de la historia. Y luego, cuando el público lo ve, es como, oh, no me esperaba esto. Y es hermoso. Lo que recuerdo de las películas es en realidad llegar al público, porque recuerdo que tuvimos la gran apertura en París, lo cual fue inolvidable. wow, está genial. Y llegaría a ese momento, y lo que haría es darme la vuelta y mirar al público. Y esa era la parte gratificante. Mientras están viendo las escenas finales o toda la película, No, es esa escena final. Los miraba y estaban así, porque ellos no lo veían venir. eso es increíble. Y así fue. Fue realmente increíble. Y es gratificante cuando algo así sucede. ¿Y hubo algún momento en el que lloraste viendo tu propio estreno? Oh, bueno, lo hice. Por Toy Story 3. ¿En serio? Para Toy Story 3. Y lo hice para Coco. Dios mío. Esa es mi película favorita, Coco. Mi novia es mexicana y toda su familia es de México. Siempre que vienen a su casa, siento como si estuviera en Coco, en Estados Unidos. Y cada vez que voy a México, siento como si estuviera en Coco. Así que esa es una de mis películas favoritas. Es increíble. Bueno, eso fue, ya sabes, Lee Unkrich. De hecho, creó un problema porque fue tan bueno que después Lee dice, ¿qué hago ahora? Fue increíble. Pero lloró en Coco y, por cierto, dirigió ambas películas. Wow, lloraste viendo Coco. Oh, sí. ¿Qué parte te hizo? Bueno, la cosa sobre cualquier buena película de este tipo o el tipo de películas que tratamos de contar es que estás tratando de conectarte con nuestras propias emociones personales, pero también estás tratando de traer algo nuevo y original. Para ser sincero, desafortunadamente, hay una especie de sesgo contra la cultura mexicana porque ¿qué es lo que la gente escucha en las noticias en términos de inmigración o varias cosas en la frontera? No representan a México y no representan lo que ocurre, como en el sur de México con, ya sabes, el Día de los Muertos. Y si dices el Día de los Muertos en América, es como, oh, es algo raro, desconocido, el Día de los Muertos. Pero significa algo completamente diferente allá. Es como el respeto por las personas que vinieron antes que nosotros. De eso se trata. Así que, y en realidad lo captas en la película, entonces bajaron a los pueblos del sur de México y pasaron mucho tiempo conociendo a la gente, hablando con ellos y aprendiendo su cultura. Tuvimos un grupo en California. Ellos eran como asesores mexicanos porque queríamos hacerlo bien. Esencialmente, tienes a estas personas de América del Norte bajando a México.
Estoy seguro de que están en América del Norte también, amigo. Así que tienes a gente de América bajando constantemente. Bueno, ¿cómo van a contar esa historia increíble? Trabajaron muy duro para intentar capturarlo. Dicen que fue igual con Moana y otras historias de Disney. Esto es increíble. En realidad, obtienes algo de la cultura porque no quieres basarte únicamente en los prejuicios. No quieres basarte en lo que piensan otras personas. Lo mismo ocurrió con Ratatouille. Todos sabemos sobre cocinar en casa. ¿Vimos a nuestros padres cocinar o cocinamos nosotros mismos? Vimos el canal de cocina. Puedes ver a los chefs en la cocina, pero ¿qué es realmente estar en un restaurante de alta categoría en cualquier lugar? ¿Cuál es la cultura detrás de ellos? No lo sabemos. Entonces, para Ratatouille, fueron a esos restaurantes y los conocieron. También les dieron trabajo, como en el French Laundry. Pasaron tiempo en la cocina y les dieron tareas específicas, así que estaban capturando eso. Lo interesante es que, aunque sabemos mucho acerca de cocinar, no sabemos si lo que dicen en la cocina, la forma en que actúan, es verdad, ¿cierto? No lo sabemos con certeza, pero tienen la sensación de que lo es. Si realmente has hecho tu investigación y pones eso en la película, hay algo que se transmite a la gente porque te tomaste el tiempo para descubrir algo nuevo y original. Entonces, en el caso de Coco, era ir y averiguar cómo se sienten al respecto. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están pensando? Y recuerdo, esto fue cuando salió la película porque fuimos al estreno. Y una de las cosas que aprecio es que cuando los estadounidenses hacen películas sobre México, no saben la diferencia entre el sombrero mexicano de ala ancha y el español. Así que les gusta intercambiarlos sin darse cuenta de la ofensa cultural que pueden causar. Pero en México lo saben, así que fueron allí y quisieron obtener esos detalles correctos. La mayoría de las audiencias no lo sabrían, pero sintieron que necesitaban que las personas que lo sabrían supieran que estaba bien. Querían asegurarse de que cada pequeño aspecto reflejara la autenticidad cultural, porque eso es importante. Claro. ¿Cuál fue la parte de la película Coco que te emocionó más? Bueno, era porque la intención era, en realidad, el respeto por estas personas que vinieron antes porque era real. Había aprendido algo importante. Descubrió algo sobre las personas que lo precedieron. También sintió que podía arreglar algunas cosas que estaban mal. Pero interesante, también fue emocional para mí por un par de razones más. Una fue en la narrativa, que inicialmente Lee iba a hacer como el primer musical de Pixar, porque Pixar realmente no tiene musicales en su ADN. Disney sí y Pixar no. Y una de las cosas que quería asegurarme era de que no intentáramos hacer que un estudio sea como el otro. Tampoco estábamos tratando de decir que tienes que ser diferente. Así que tenían que evolucionar en sus propios términos, a su manera. Si uno quiere hacer un musical, puede hacerlo cuando esté listo. Y en Pixar, si quieren hacer un musical, pueden hacerlo. Y entonces Lou iba a ser la primera persona en hacer eso. Así que conseguimos a estas dos personas brillantes que también habían hecho algo en Disney. Así que, quiero decir, ellos eran buenos y cercanos, y ya habíamos trabajado con ellos antes en otro proyecto. Y así que escribieron la primera canción para su película, que se llama Recuérdame, la cual es increíble. Y entonces... Pero como cineasta, dijo, está bien, eso es temático para la película, así que ahora construye una historia usando esta canción a lo largo de ella, entrelazando cada verso con la trama. Está bien, así que ahora es un elemento clave de dónde vino, por qué fue escrita.
Y la noción era que si su bisabuela muere, ella es la última persona que sabrá de dónde vino la canción, así que es esencial preservarla. Y ella tiene, Dios mío, ella lo recuerda a pesar de su Alzheimer. Es realmente conmovedor en realidad y te toca el corazón profundamente. Lo sé. Pero al tocarla y ella lo recuerda, en realidad le da vida. Así que, wow, ver eso y transmitir eso es realmente hermoso. Es conmovedor. Sí. Y lo otro interesante sobre la historia, que es una cosa aparte, era cómo empezó él. Así que una de las cosas que descubrimos muy temprano en Pixar, cuando empezamos nuestra segunda película, bueno, la segunda fue Bichos, pero la tercera iba a ser una secuela. Ninguna secuela había sido exitosa antes. Correcto. Una secuela animada nunca había sido exitosa. Así que la idea original de Disney fue que esta iba a ser un video directo a video. Así que comenzamos a trabajar en ella inmediatamente. Está claro que las personas trabajando en ella en Pixar estaban muy molestas, porque trabajar en una secuela en un estudio donde queremos tener el más alto estándar de calidad significa que estamos trabajando en algo donde las expectativas son mucho más bajas. No queremos hacer algo donde las expectativas sean tan bajas. Queremos que sea un nivel muy alto. Así que Disney estuvo de acuerdo con eso. Entonces comenzamos a hacer esta película y, francamente, tuvimos varios problemas con ella porque estábamos construyendo sobre algunas suposiciones que obtuvimos de la primera película, porque la primera película había sido construida sin saber nada. Pero sacamos algunas conclusiones de ella, y algunas de las conclusiones que sacamos no eran correctas. Así que construimos o comenzamos la secuela basada en esas suposiciones, solo para descubrir que estábamos equivocados. Y simplemente descubrimos un montón de cosas para cuestionar o desafiar nuestras ideas originales. Así que, y en el proceso de hacer eso, tuvimos que reiniciar la película muy tarde en el juego y rehacerla. Algo brutal, un esfuerzo brutal para rehacer esta película. La hicimos en 8 meses, comenzando casi desde cero. Oh sí, fue una pesadilla. Tuvimos como 1/3 de nuestras personas lesionadas con RCI. Oh, hombre. Pero una de las cosas que resultó fue darnos cuenta que la forma en que comenzábamos nuestras películas era intentando hacer lo que otros estudios hacen, que era tener un departamento de desarrollo buscando buenos guiones. Y entonces nuestro pensamiento fue, ¿por qué estamos tratando de copiar el modelo de otros estudios? Primero, la tasa de éxito de las películas de otros estudios no es muy alta. Sí. Entonces dijimos, hagámoslo de una manera diferente. Así que lo que hicimos fue elegir a alguien que, pensamos, puede dirigir un largometraje. Y luego le dijimos, elige 3 ideas para desarrollar. La razón por la que decimos 3 en lugar de decir, elige una idea que quieras convertir en una película, es porque lo que nos pasa a todos cuando hacemos algo más difícil en la escuela o algo así, es que empiezas a romperte la cabeza cuando te quedas atascado. Así que la razón por la que dijimos 3 fue porque si te quedas atascado, puedes cambiar a una idea diferente. Entonces tienen un artista y en algún momento puede que un escritor venga a trabajar con ellos. Es como un equipo muy pequeño trabajando durante un año y hay algo de ayuda del departamento de desarrollo. Todavía tenemos el departamento de desarrollo, pero ya no buscaban guiones para convertir en películas. Su trabajo era ayudar a apoyar a este pequeño grupo. Entonces leían guiones, pero lo único que buscaban eran buenos escritores que pudieran unirse al equipo. Pero nunca hicimos el guión de nadie más. Siempre empezaron desde cero. Empezamos desde cero.
¡Wow! Entonces pasarían ese año yendo y viniendo entre sus tres ideas, y al final del año entrarían las 2 o 3 personas que ahora eran los líderes de esto y lo presentarían al liderazgo creativo de la compañía, como a algunos de los otros directores. Así que podría haber, digamos, unas 10 o 12 personas en la sala. Estas 3 ideas. Las 3 ideas. Y la forma en que esto funciona es que hay una sala de historia, que hay una mesa en el medio y, básicamente, puede albergar a 12 personas. Y hay 2 paredes largas, con tableros a lo largo de la pared, y las cubrirían. Así que pondrían el material, las ideas conceptuales para la película, en la pared, y tomarían como 20 o 25 minutos. Presentarían la idea, luego habría una breve discusión sobre ella, y pasarían por las 3 películas. Ahora el proceso comenzó y todos hicieron esto, aunque han estado del otro lado, como si hubieran estado en el lado del liderazgo creativo. Y luego habría un momento en que enfrentarían sus ideas y todos empezarían a decir lo mismo. Decían, me encantan las 3 ideas por igual, no me importa cuál elijan ahora, no es verdad. Ellos realmente prefieren una más. Y el debate cuando salen de la sala no es cuál es la mejor idea para hacer la película, es cuál de verdad quieren hacer. Y creo que siempre lo hemos llamado bien, porque cuando regresaban decían, justicia. Esperaba que eligieran esa. Claro. Pero, en el caso de Coco, Pete vino y presentó una idea relacionada con una que había propuesto antes de hacer Toy Story 3. Y luego, cuando tuvimos la capacidad de hacer Toy Story 3, le pidieron que la dirigiera, y entonces cambió. Junto con el escritor con el que trabajó, Michael Arendt, un escritor brillante, muy brillante, y desarrollaron una buena relación. Así que básicamente Lee estaba presentando esa idea que originalmente tenían. Luego presentó su segunda idea, que era hacer un musical completo, un concepto interesante, un concepto desafiante y complicado. Y luego las 2 paredes estaban levantadas. Entonces entramos en la otra habitación. Así que abrió la puerta, y cuando abrimos la puerta, la mesa, el techo, ambas paredes y la pared del fondo estaban absolutamente llenas de arte mexicano. ¿En serio? Entonces, no se dice ni una sola palabra, y todos saben qué película estamos haciendo. Sí, hay un póster de los 2 primeros, pero este es toda una experiencia. Así es, entraste en un mundo de cacao. Entras en el mundo de Coco. ¡Wow! Ahora, la parte interesante, esto es cómo funciona, es que la película final en realidad se parecía muy poco a esa primera cosa. No importaba, ¿verdad? Porque empiezas con un concepto, vas a aprender algo. La idea de todos estos viajes a México era aprender algo, porque todo lo demás estaba más o menos basado en cosas que ya sabías y cosas así, porque estás interesado en estereotipos y demás. Así que esperas que cambie bastante en el proceso de hacerlo. Entonces, cuando presentó Coco y ustedes volvieron y decidieron, ok, esta es la película que estamos eligiendo. De estas 3, ¿hubo un debate o todos simplemente dijeron, oh, sabemos que él es el más apasionado por esta idea? Dejémoslo trabajar en lo que más le apasiona. Creo que en ese caso probablemente no hubo ningún debate. Diría que con otros hay algunas dudas sobre, bueno, ¿cuál es? Y eso es probablemente más de lo normal. Quizás un pequeño debate sobre eso, y además no todos pasan por el proceso. Si Andrew Stanton dice que quiere hacer algo, es como, bueno, Andrew, ¿puedes hacer lo que quieras realmente? Claro. Ahora, con el caso de alguien como Moana, ¿alguna vez hay un momento en el que dices, ok, tenemos esta gran estrella que quiere hacer una película con nosotros? Vamos a idear un concepto, ¿o es Moana? Entonces, ¿quién es adecuado para una película como esta, donde La Roca fue genial para uno de los personajes, obviamente? ¿Cómo se ve ese proceso? Primero está la historia.
Luego buscas las voces que puedan encajar. Y en realidad, cuando eligió a Tom Hanks, él no era la gran estrella. De hecho, ya había firmado con nosotros y luego se convirtió en una gran estrella. De verdad. Había hecho algunas cosas que eran... Aún no había hecho Forrest Gump en televisión. No, estas cosas más grandes ocurrieron después de Toy Story. Sí. Sí, hubo una película, no recuerdo cuál. Creo que era Grande. Grande tuvo lugar después de que firmamos con él, antes de que saliera. ¿En serio? ¿Después de comprometerte con Toy Story? Sí, creo que eso fue todo. Todo lo que sé es que cuando lo conseguimos era moderadamente conocido. Luego se volvió muy famoso. Y también con las películas tiendes a conseguir personas que están un poco más inclinadas hacia la comedia porque tienen esa capacidad de transmitir algo, porque las películas esencialmente tienen múltiples capas. Así que tienes una capa visual que funciona muy bien para los más jóvenes. Y no tratamos de apuntar a los muy jóvenes porque no estamos tratando de hacerlo. Quiero decir, algunas de las películas claramente son demasiado intensas para encajar en niños de 4, 5 o 6 años o algo así. Y luego algunas de las cosas verbales son más sofisticadas, por lo que los niños en realidad no sabrían qué son esas cosas. Pero hay dos fenómenos que provienen de esto. Uno de ellos es que es muy interesante cuando observas el lenguaje corporal y te comunica una cosa, mientras que lo que dicen es algo diferente. Así que estamos programados para reconocer que lo que dicen no coincide con lo que están haciendo o lo que su cuerpo está diciendo. Eso es realmente interesante. Así que los buenos animadores, directores y narradores en realidad reconocen el valor de hacer eso y las habilidades que conlleva. Y lo otro era, Walt Disney entendió esto perfectamente, que si tienes algo que tiene múltiples capas y a veces solo los adultos lo entenderían, la gente olvida. Los niños viven en un mundo de adultos. Están acostumbrados a escuchar a las personas hablar de cosas complejas y no saben necesariamente de qué están hablando. Correcto. Entonces, una de las razones por las que ven películas varias veces es porque están tratando de entenderlas. Así que se convierte en una experiencia de aprendizaje. Y quieres que los adultos puedan verla y disfrutarla. Porque si no, ya sabes, hay algunas películas animadas donde prácticamente te quieres dar un tiro. Bien, esto puede ser para niños de 4 años, pero lo siento. No puedo verlo. Sí, no puedo verlo. O ya sabes, tendré a mi hijo en mi regazo, porque quiero tener ese tiempo de unión con él mientras miro un libro, hago algo en el iPad, que el niño tome el iPad. ¿Cuáles dirías entonces que son los elementos principales de una película de animación exitosa para que realmente perdure? Bueno, una cosa es que intentamos no hacer lo mismo todo el tiempo. Quiero decir, es una de las cosas que intenté transmitir en el libro que fue realmente difícil. Todavía no sé si lo logré por completo. Y es que cuando intentas hacer algo nuevo y original, y como logras algo, como la forma en que este equipo trabaja junto y funciona, hay esa buena sensación, como está bien, todo salió bien. No puedes realmente hacer eso otra vez. Eso es lo más difícil. Las empresas quieren alcanzar algún tipo de punto estable, ¿verdad? Como conseguimos el proceso correcto y digamos, ¿está bien? Solo lleguemos allí. Finalmente lo averiguamos. Sabemos que tuvimos que hacer un montón de compromisos y todas estas cosas. Finalmente alcanzamos el punto de equilibrio sin entender completamente eso. El punto de equilibrio es esta ilusión que en las empresas, y sucede a diferentes ritmos, pero siempre sucede, es que la tecnología subyacente está cambiando. A diferentes ritmos en diferentes tecnologías, pero está cambiando. Las personas que usan este proceso están envejeciendo, están formando familias. Tienes gente nueva entrando con nuevas habilidades porque les enseñan cosas diferentes. Las expectativas de los clientes son diferentes. Las expectativas de los socios son indiferentes.
No hay nada en esta imagen que sea estable. Entonces, si te das cuenta de esto, entonces dices, está bien, esta premisa de cómo llegamos a ese punto ideal es algo que sigue cambiando y tenemos que seguir trabajando. ¡Guau! Es como que ese es el principio fundamental. Es como no va a ser lo mismo. ¿Hay algún tipo de esquema o estructura que te guste armar para que una gran película se realice, o siempre está cambiando y evolucionando ese tipo de estructura y esquema? Bueno, la cosa es que hay algo básico sobre la estructura de una película, pero no es una ley, es como tu punto de guía. Y si lo vas a romper, a veces deberías hacerlo. Entonces deberías saber por qué lo estás haciendo. Bien, por ejemplo, con una película, esta tiene un cierto tipo de estructura. Es diferente a un musical de Broadway, que tiene un intermedio y sigue una corriente distinta de narración. A veces, las películas pueden ser más flexibles en su forma. Sí. Como sabes, los libros tienen una gran variedad de estructuras, entonces cada uno tiene una estructura única. Bueno, las películas tienen una especie de estructura y suelen durar típicamente de 1 hora y media a casi 3 horas. Solo viste la película anoche, dijiste, y entonces hay una estructura. En este caso, es la parte 1 de una película de 2 partes, porque esencialmente están haciendo que las estructuras se extiendan durante un periodo de tiempo más largo. Y de la misma manera con las series. Entonces las series tienen una estructura y una organización alrededor de esa estructura creativa. Así que respetamos esa estructura. Algunas de esas cosas funcionan bien y otras no funcionan tan bien. Quiero decir, he visto, al igual que tú, que hay algunas series que comienzan brillantemente. De hecho, son tan brillantes que terminan durando más tiempo del esperado, pero en realidad no tenían un mecanismo en su lugar para pensar en cómo iba a terminar. Bueno, es solo que a veces llegas al final de la serie, como estoy pensando en 2 en particular que no nombraré, donde llego al final y es como, ¿eso es todo? Como si fuera decepcionante y no lo hubieran pensado bien. Y puedo pensar en algunas donde llegan al final y es como, eso es satisfactorio, realmente estuvo muy bien hecho. Sí. Muy bien, esto está muy bien hecho. Fue bien pensado. Entonces, en una película básica, digamos, una película de 2 horas, la regla fundamental es que en los primeros 15-20 minutos estás estableciendo las reglas de la película y también haciendo que a la gente le guste o se preocupe por los personajes. Y para el final del primer acto, necesitas saber bien cuál es el problema. Así que esa es una guía general para todos y tratamos de pensar de esa manera. En realidad te importan estas personas, sabes cuál es el problema y aceptas las reglas. La audiencia es muy indulgente con que establezcas las reglas y no quieren que las infrinjas porque entonces es arbitrario. ¿Puedes significar eso al final por conveniencia o esta increíble coincidencia que ocurre? A la gente no le gusta eso. Pueden darse cuenta cuando los están engañando o manipulando, pero si aceptan las reglas, entonces están bien con la situación. Y creo que la primera vez que esto se nos hizo claro fue en nuestra primera película, que es Toy Story, porque tuvimos este debate todo el tiempo, ya que esencialmente los juguetes hablan entre ellos, y luego cuando aparecen las personas, todos caen al suelo inmediatamente. Así que piénsalo, ¿verdad? Es bastante raro. ¿Por qué funciona? Y al final, la decisión fue, ¿sabes? Simplemente vamos a hacerlo y la audiencia lo aceptará porque esas son las reglas del mundo que hemos creado. Y eso fue lo que sucedió. Básicamente sabían que los juguetes no hablan con los niños. Y luego simplemente caen. No hablan. Así que esas son las reglas del mundo en el que viven.
La única vez que lo hicieron fue más por el valor del pequeño susto que provocaron. Pero tampoco se sintió arbitrario. Fue cuando Woody giró la cabeza hacia el niño y en realidad, ya sabes, a través de la caja de voz, dijo algo inesperado. Y el niño se asustó mucho. Bueno, todo esto teniendo en cuenta como cuáles son las reglas del mundo. Ya sabes cómo se adhieren a ellas. Y luego, para las películas subsecuentes a eso. Correcto. ¿Sabes? Esas son las reglas a las que se apegaron. Sí, genial. Entonces es como, el punto era, está bien, la audiencia lo aceptará, pero no quieren que te metas con eso después, a menos que tengas una muy buena razón. Claro, claro. Y luego el resto de la película es como, bueno, solo se pone peor y peor. Por favor, se vuelve más difícil y complicado, y están tratando de resolverlo, y estás apoyándolos. Y así. Y ahí es donde hay mucha variabilidad. Siguen a lo largo de la cadena. Claro. Y luego, al final, es como que hay una manera de salir de este lío. Y en ese punto, sientes que quieres tener la resolución correcta al problema que se planteó al final de ese primer acto. Y entonces, con Toy Story 3, por ejemplo, el problema, por supuesto, era que finalmente llegaba ese momento en la vida de Andy cuando realmente se iba a la universidad, realmente iba a suceder lo que todos sabían. Es muy emotivo. Pasas por eso una vez que has establecido qué es y cuáles son las relaciones, quién es quién y cómo se conectan entre sí. Esa es la primera parte. Luego pasan estas otras cosas mientras descubres los otros juguetes y este centro de cuidado infantil, explorando cada rincón y conociendo a más personas. Es hilarante. Y luego algunas cosas que vienen del pasado, como la garra que aparece porque no la ves venir. Te gustan esas cosas donde no lo ves venir, pero en realidad es apropiado para la historia. Y se remonta mucho a la primera. Y es como, porque fue divertido y ya sabes, ayudó con las cosas. Todo sobre eso se unió muy bien. Y luego regresan al final, y es como no, realmente va a la universidad. Entonces, ¿qué es lo que les importa? ¿Qué exactamente les importa tanto? ¿Y nos vamos a subir al carro equivocado? O lo que sea. Era como, ¿no los van a llevar a la guardería o algo así al final también? Sí. Sí, hay mucho. Luego se le olvidó la caja y tal vez no van a ir a ningún lado. Sí, es como, y finalmente lo están logrando bien. Y luego cuando realmente dice adiós es como, está bien, lo merece mucho. Y también para las personas cuyos hijos vieron la primera película y ahora sus hijos que vieron esa película están yendo a la universidad, eso tiene un nivel de significado totalmente diferente para ellos, ¿verdad? Así que estas son todas esas cosas en las que no es como que nuestra gente lo está haciendo para manipular o algo así. Es como, ok, ¿significa algo para la gente? ¿Sabes? A la gente le importan estas cosas emocionales cuando sus hijos se van a la universidad y dejan el hogar familiar para siempre. ¿Y cómo piensan los niños sobre sus juguetes? Y ya sabes, es como, ok, o sea, la cosa es que soy un adulto cuando veo estas películas, pero recuerdo estas dos películas que me impactaron mucho de niño. Cuando era niño, Walt Disney solía pasar Peter Pan. Así que en este caso, las veía en el cine. Solo las mostraban en el cine, como cada 7 años exactamente, sin excepción alguna. Así que tenían este ciclo de lanzamiento en ese momento y no las había visto durante muchos años. Las vi de nuevo como adulto. Y recuerdo estas películas muy claramente y toda la historia que contaban. Luego, cuando las vi como adulto, las estaba viendo y me di cuenta de que las cosas que recordaba de la película no estaban en la película, lo cual me pareció realmente extraño y desconcertante. ¿En serio? Los había inventado. ¡Guau!
que el niño en mí realmente había regresado y llenado todos estos vacíos que sentía. Y esto ha estado en mi cabeza todos estos años. Y ahora vuelvo como adulto y digo, oh, eso es lo que me hizo cuando era niño. Ya sabes, despertó algo en mí que era muy, muy poderoso. Y entonces ya no puedo experimentar eso. Pero digo, está bien, pero puedo ver lo que hace por otras personas que lo disfrutan ahora. Si supieras esto, ¿verdad? Lo que realmente significa para ellos. Podría preguntarte historias sobre todas estas películas y todo tipo de emociones que surgieron de ellas. Esto es hermoso. Una de las cosas que me encantan del libro Creatividad S.A., que quiero que todos obtengan una copia, y específicamente la edición ampliada, es la innovación y la creatividad que ustedes crearon como empresa. Pero también, tú. Me estás contando estas historias ahora, y la gente está viendo y escuchando cómo cautivas al público con historias, emoción, los equipos adecuados, la animación, la música, toda la iluminación, todo. Pero también creaste una conexión emocional en tu cultura. En Pixar, hablas de muchas de estas cosas en el libro, y obviamente en la edición ampliada, hablas de cómo todavía no lo tienes todo resuelto. Sigues descubriéndolo y evolucionando, y las cosas están cambiando. Y no creo que haya una empresa perfecta que tenga todo resuelto, pero pudiste construir una cultura que emocionalmente cautivó y logró que la gente se comprometiera con la visión, con la misión, con los valores y con lo que están trabajando de manera consistente. ¿Cómo pudiste hacer ambas cosas con la cultura y el equipo que tenías, cautivándolos emocionalmente, pero también cautivando emocionalmente en las películas que hiciste para audiencias alrededor del mundo? Bueno, lo principal era siempre la creencia de que si culturalmente lo hacían bien, entonces las otras cosas seguirían. El equipo. Sí, el equipo. Conseguir que fuera el adecuado fue lo más importante, porque como mencioné, en realidad no soy el cineasta. Correcto. Bueno, tenía la meta clara de hacer una película. Nunca fui entrenado en cinematografía y probablemente sé más al observar a otros, lo cual encuentro fascinante. Pero para mí, lo fascinante era cómo se están afectando entre ellos, cómo se están apoyando entre ellos. Entonces teníamos un grupo de investigación, por ejemplo, teníamos diferentes grupos técnicos. Hay personas trabajando en las películas, lo cual es a corto plazo. ¿Qué necesitamos hacer para terminar esta película rápidamente? Hay algunas personas que están apoyando el software. Hay otras personas que están construyendo software para el futuro. Tienen diferentes horizontes temporales. A veces asumimos un gran proyecto a largo plazo, el cual es bastante riesgoso. También tenemos un grupo de investigación, y estas son personas, doctores en filosofía. Hacen cosas muy interesantes y tienen un líder muy bueno. Y luego él eligió a su sucesor para liderar el equipo. Y me reunía con él mensualmente solo para ponernos al día sobre los avances, pero no tengo idea de la tasa de éxito de las cosas que producían. Nunca lo comprobé, nunca pregunté, no era necesario. Lo único que sabía era que quería pasar tiempo con ellos. Y porque sabían más que yo, siempre enviaba el mensaje de que valoraba lo que hacían, porque sabía que la razón por la que estaban allí era que querían hacer una diferencia para las películas. Entonces intentarían diferentes cosas. Si no funcionaban, simplemente dejaban de hacerlo y pasaban a otra cosa. No necesitaba llevar un registro de nada, ni consultar con nadie más. Podía contar con ellos y con lo que querían hacer para tomar la decisión correcta, porque así eran ellos. Es decir, eso es lo que realmente quieres, que haya personas ahí que te apoyen y ellos lo resolverán, porque es difícil, siempre es difícil. Y es como que ni siquiera puedo responder a sus preguntas. Y hay todo tipo de preguntas como en la producción, las emociones y todo eso que siempre complica las cosas. ¿Qué significaría para ellos pedirme eso? Si alguna vez estuviera en esa posición, significaría que realmente lo arruiné de una manera impresionante y no podría negarlo.
y lo que emocionalmente me hacía sentir mejor en Pixar durante todo el tiempo que estuve allí fue cuando teníamos reuniones sobre problemas difíciles y terminábamos la reunión sin tener las respuestas, pero me sentía genial porque en esas reuniones no me miraban a mí ni a Jim para preguntar, ¿qué van a hacer ustedes? ¿O qué deberíamos hacer? Es como si ellos se adueñaran completamente del problema. Era su estudio. Si es suyo, entonces actúan de esa manera. Ese es el mejor lugar en el que puedes estar. Es como si ellos se adueñaran completamente del problema. Eso está genial, sí. Quería hacerte una pregunta sobre el dinero y el arte. Cuando estabas construyendo el negocio de Pixar y querías hacer una película, lo cual era realmente tu sueño desde hace mucho tiempo, ¿también pensabas en ganar dinero y cómo construir un negocio rentable? ¿O era más bien cómo hacer un arte hermoso y darle vida usando la animación? Algo que siempre te ha apasionado. Bueno, cuando empezamos, y esto en realidad comenzó cuando estaba en Nueva York, cuando estaba en la universidad en Utah, esto fue como la base, y esto es muy temprano, antes de que hubiera chips o microprocesadores Intel y demás, el principio básico era que las cosas iban a cambiar exponencialmente con el tiempo. Y yo entendí lo que eso significaba porque hablamos mucho sobre ello. Pero luego me di cuenta de que la mayoría de la gente en realidad no tenía un buen concepto de lo que eso significaba, porque no es algo intuitivo que simplemente aprenden en las sabanas o las escenas cotidianas. Pero a veces me sorprendía que la gente no lo supiera. Así que eso estaba incorporado en la comprensión inicial, pero también significaba que tenías que construir como si las cosas fueran a ser muy diferentes en el futuro. Ahora, la implicación de esto era que iba a cambiar los costos de las cosas. Así que de inmediato, incluso en New York Tech y luego en Lucasfilm, pensaba que esto tenía que ser económicamente práctico. Porque si vas a hacer algo grande en el mundo, entonces es grande porque impacta a muchas personas y cambia la manera en que pensamos. Solo impacta a muchas personas si en realidad tiene algún valor monetario o económico, porque mucha gente lo usa o posee, mucha gente lo compra o lo ve en este caso. Pero siempre me pareció obvio que eso era bastante importante, algo fundamental. Así que cuando llegué a Lucasfilm y George quería que trajéramos tecnología a la industria, teníamos amigos que competían con nosotros y tenían exactamente los mismos objetivos que nosotros, y lo sabíamos. Pero en el caso de uno de ellos, compraron una supercomputadora Cray, y la supercomputadora Cray costó $10 millones. Estábamos todavía en Lucasfilm y Albert Ray Smith, uno de los cofundadores de Pixar, hizo un breve cálculo que fue, bueno, si hacemos ciertas suposiciones sobre lo que probablemente necesitaremos a largo plazo, entonces necesitaremos el equivalente a 100 computadoras Cray, no una Cray. Esto significaba que el costo se multiplicaría enormemente y necesitaríamos cientos de millones de dólares para poder alcanzar nuestras metas. Y como costaba $10 millones cada uno en ese entonces, y el costo de estos 100 tendría que ser una décima parte del costo de solo uno. Entonces, la implicación era que necesitábamos esperar pacientemente. Pero entendíamos que eso iba a cambiar con el tiempo. Así que la implicación era que a la tasa de cambio en los chips, que en ese momento se llamaba la ley de Moore, basada en su observación sobre su rápido ritmo de cambio, probablemente iba a tomar 14 o 15 años antes de que fuera económicamente viable hacerlo. Esto fue, de hecho, una decisión económica importante. Nadie va a usar esto si no pueden pagarlo. Y realmente no hace falta ser un genio para ver eso, claramente. Claro,
Entonces, esperas. Pero también sabíamos que teníamos muchos problemas en el camino. Había otras cosas que sabíamos que debíamos resolver. Teníamos que ser capaces de hacer imágenes realmente complejas. Una de las cosas que hicimos en esta cadena de cosas para prepararnos fue idear una nueva forma de renderizar imágenes realmente complejas. Esto finalmente llevó a RenderMan, que es la forma principal en que se hacen imágenes en las películas hoy en día, con esto que desarrollamos. Pero realmente era decir qué tipo de complejidad y el estado del arte en ese momento era de 40,000 pequeños polígonos en una imagen. Y dijimos, bueno, ¿qué vamos a necesitar para una imagen? Probablemente necesitamos 80 millones de estos polígonos. Tuvimos que pensar de una manera muy diferente. Así que toda la idea era decir, si el mundo va a tener mucho más poder en el futuro y mucho más memoria y no existe ahora, entonces, ¿cómo pensamos en eso? ¿En prepararnos para ese momento? Claro, pero no era una de esas cosas como si estuviéramos siendo poco realistas porque estamos combinando la complejidad con el realismo que tenemos que esperar antes de que tenga impacto. Pero esto sí podemos hacer. Así que tratamos de ser inteligentes sobre por qué gastamos los recursos y cómo eso afectaba los otros pasos en el camino para llegar allí. Correcto. Y esto resultó ser uno de los hitos. Esto es por lo que él ganó el Oscar, básicamente por hacer esta misma cosa. ¡Guau! Que tuvo un impacto tan grande años después. Increíble. En serio, tuviste una paciencia increíble para trabajar continuamente hasta lanzarlo al mercado y hacer lo que querías. Sí, o sea, ni siquiera pensé en mi paciencia. Solo pensé, ok, no, seamos listos sobre esto porque si no haces nada, no te preparas. Te quedas atrás. Sí, Está bien, si vas demasiado rápido, entonces fallas por las razones equivocadas o desperdicias el dinero sin pensar. De acuerdo, eso es estar entre la espada y la pared, ¿verdad? claro. Esto es estar entre la espada y pared. Claro. Por último, es como, ¿dónde vas entre ellos? Y no es fácil, pero estás continuamente equilibrando y ajustando esto. Correcto. Y la verdad es que a medida que desarrollábamos y empezábamos a desarrollar habilidades, sabíamos que necesitábamos traer artistas. Trajimos artistas y comenzamos a hacer cortometrajes y comenzamos a adquirir más habilidades en diferentes áreas porque sabíamos que lo necesitábamos. Pero todavía pensábamos, ¿cuánto tiempo va a tomar esto? Llegamos a un momento interesante. Esto fue alrededor de 1991, porque teníamos una muy buena relación con Disney, por diferentes razones, relacionadas con el software que habíamos creado para ellos, para colorear sus celdas. Pero siempre habíamos tenido una buena relación con ellos, y teníamos estos cortometrajes galardonados. Peter Schneider, quien era el presidente de la animación de Disney, dijo, nos gustaría que hicieran una película en 3D. Así que vino a nosotros y yo le dije, ¿sabes? Aún no estamos completamente listos. No creemos que los aspectos económicos lo respalden todavía. Así que vamos a hacer un especial de televisión de media hora primero. Solo estaba pensando como paso a paso incremental. Sí. Entonces, en este punto, Peter dijo correcto. Si puedes hacer un corto de media hora, puedes hacer 75 minutos. Y para mí fue como, sí, tienes razón, podemos. ¡Guau! Así que eso fue, ahora estás desviado por un factor de 3. Entonces, está bien, podemos manejar un factor de 3. Es diferente a un factor de 10 o 100 o 1000. Correcto. Entonces es como que el cálculo es lo primero, en el momento de hacerlo. Correcto. Es el cálculo que ves con realidad virtual o con autos autónomos. Puedes decir, está bien, esto es posible. La velocidad de la tecnología lo va a hacer posible. Bien, ¿cuándo va a suceder? ¿Qué otras cosas tienen que suceder? ¿Cuáles son tus obstáculos que están en el camino? Y si te equivocas porque te dejas llevar, entonces decepcionas a la gente
y descubres que cuesta más dinero de lo que pensabas. Y si haces el cálculo de manera demasiado conservadora, entonces, si alguien más lo hace, ¿está bien? Sí, muy bien. Correcto. Así que no es fácil, pero tienes que pensarlo, lo que significa que en tu equipo necesitas tener ese grupo de personas que puedan trabajar juntas para resolver problemas. ¿Verdad? ¡Wow! Y por cierto, Steve era muy bueno en eso. Leí un libro recientemente sobre la creación del iPhone y fue extraño porque se acompañó de una crítica hacia Steve por haberse llevado el crédito por cosas, lo cual es raro porque eso no es lo que Steve hizo. Lo que la gente no entendió sobre Steve fue que mantenía a la gente en Apple y quería gente que no estuviera de acuerdo con él. Así que, en primer lugar, hizo algo inusual para el director de una empresa, que es decir, nuestro modelo de negocio, debido a una laptop, va a cambiar. Así que necesitamos prepararnos para un modelo de negocio diferente. En ese momento, él dijo a su gente, bien, vamos a pasar al iPad. La gente a su alrededor no estuvo de acuerdo, así que lo convencieron de que debía hacer el teléfono primero, y él estuvo de acuerdo con ellos. ¡Wow! Entonces lo convencieron. Las mismas personas le dijeron, deberías abrir la tienda de aplicaciones. En este caso, él no estuvo de acuerdo y no la abrió cuando la anunció por primera vez. Pero en unos pocos meses, la gerencia le dijo, estabas equivocado. Y él dijo, sí, tenías razón, estaba equivocado. Así que la abrieron. ¡Wow! Lo interesante era que él quería que la gente se opusiera. Eso no significaba que un lado siempre ganaría la discusión, pero el punto es que él quería a esas personas que iban a oponer resistencia. ¡Wow! Eso es poderoso, y esa es la confianza para decir, necesito personas que no vayan a estar de acuerdo conmigo. ¡Wow! Hablando de personas poderosas con opiniones en liderazgo, tú colaboraste y trabajaste junto a algunos de los líderes más inspiradores de nuestra generación, como Steve Jobs, George Lucas, Bob Iger y muchos otros visionarios influyentes. Pero, ¿cuáles fueron las lecciones más grandes que te dejaron una fuerte impresión al trabajar junto a o con estas personas tan notables? Bueno, en el caso de George Lucas, fue la primera persona con credibilidad en la industria del cine que dijo, la tecnología va a cambiar el cine. Así que esa fue la razón por la que me contrató, porque creía que eso iba a suceder. Su objetivo era cambiar la cinematografía, ¿de acuerdo? Así que no se trataba de sacar provecho de ello. Esta es mi comunidad, quiero ayudarla. Ahora, en ese momento, yo tenía la creencia de que debíamos publicar todo lo que hacíamos, así que llegué a Lucasfilm, y desde su punto de vista fue como, oh, eso es algo genial por hacer, porque queremos ayudar a todos. Así que, y por supuesto, sus películas, ya sabes, lo estaban haciendo excepcionalmente bien con el lanzamiento subsecuente de las 2 siguientes películas de Star Wars. Así que él apoyaba completamente que publicáramos todo y participáramos en esta comunidad más amplia. Entonces, Steve Jobs nos compró. Y ahora esto sorprende a la gente. Pero yo quería publicar todo lo que hacíamos. Steve es conocido por ser reservado. Steve nunca cuestionó mi decisión de publicar todo. Es porque Steve es lo suficientemente inteligente para saber que estábamos haciendo algo diferente. No se trataba del secreto de la tecnología. Todo se trataba de cómo conseguir a las mejores personas. De eso se trataba todo. ¿Cómo consigues a las mejores personas? Y consigues a las mejores personas con este compromiso, estas relaciones que tienes con estas personas que están en el mundo. Algunos de ellos son competidores, no importa. Es como, ya sabes, ¿cómo haces eso? Así que para Steve era apoyo,
Pero también para Steve era como ver este cambio en su vida, el cambio que no es entendido por muchos, porque escuchan las historias de los primeros días. Pero lo que vi fue que ese comportamiento de sus primeros días en Pixar era la manera en que él era. Entonces estaba aprendiendo de las cosas que no funcionaron tanto aquí como en la primera versión de Apple. Cuando estuvo allí, cometió algunos errores. Él sabía que algunas cosas estaban bien y otras mal. La primera versión de Pixar, donde vendía hardware, no funcionó. Tuvimos que empezar de nuevo. ¡Guau! Y la otra cosa que deberían notar es que lo que le digo a la gente no es un secreto. Pero de hecho, fui presidente de Pixar 3 veces, lo que significaba que me despidieron como presidente de Pixar en 2 ocasiones diferentes. ¡Guau! ¿Quién decidió eso? Steve, él decía, tú no estás realmente listo para donde estás ahora, así que hagamos que desempeñes otro papel. ¿Cómo te hizo sentir cuando te degradaron de categoría? Eso es una porquería. Pero la cosa es que yo sabía que él tenía razón. ¡Guau! Y necesitaba aprender un poco más, ya sabes, porque sabía que tenía un impacto en la cultura y cómo funcionaba, y eso seguía haciendo y seguía añadiendo a lo que estábamos haciendo. Y luego volvemos a las voces. Bien, sí, estás listo. Y entonces llegamos al punto en que éramos una empresa pública. Ahora no estás listo. Sí. Estás listo para ser el presidente de una empresa pública, porque eso es un enfoque completamente diferente. Interesante. No fue divertido, ¡Guau! pero también sabía Él tenía razón. que tenía razón. Entonces estuvimos en público por un tiempo, tal vez un año o algo así. Y luego él dijo, está bien. De hecho, ahora estás listo. Hemos estado haciendo esto por un tiempo. Luego pensé, wow, presidente por 3ª vez. Ahora, lo curioso fue que, la 3ª vez, se levantó frente a la compañía y anunció que ahora yo era el presidente de Pixar. Y todos se quedaron rascándose la cabeza y dijeron, pensábamos que ya era, porque no importaba, ¿verdad? Entonces fue. Y de hecho, y le digo esto a la gente solo porque es como, ya sabes, a veces está bien. Solo estás tratando de llegar al objetivo. No se trata de tu rol en particular. ¿Cómo llegas ahí? Pero también Steve, y esto fue alrededor del 91. En el 91 es cuando se casó con Lorene. Nació su hijo Eve, y se vio un cambio bastante dramático en un corto periodo de tiempo, durante los siguientes, digamos, 4 años. Parecía que Steve era completamente diferente. Tenía una conexión con los directores porque entendía algo que es difícil de entender para la gente o incluso de comprender sobre él, que es que cuando estás liderando algo, realmente te entregas a ello. Tienes la pasión, voy a hacer que funcione, y cuando no funciona, voy a cambiar. Entonces es ese equilibrio de, como quien dice, te comprometes. Como que medía eso, podía ver ese compromiso. Como que lo veía profundamente en las personas y profundamente en sí mismo. Y luego, tan pronto como no funcionaba, bueno, intentemos algo diferente. ¡Guau! ¿Cómo haces eso? Claro. De acuerdo, normalmente piensas que un compromiso significa lo lograré contra viento y marea. Esto es lo que significa. Estoy poniendo todo en esto para que funcione, trabajo decentemente y hasta tengo que cambiar. ¡Guau! Entonces, él hizo este comentario una vez, como que, si volviera, debería ser director de Pixar. Eso está genial. Pero eso fue viendo su relación con Lorene, porque su visión era enfocarse en construir la empresa y que después de su muerte, Lorene haría cosas buenas con el dinero, que es lo que está haciendo. Eso es genial. En realidad, es impresionante. Eso es genial. Seguro tienes innumerables historias sobre Steve Jobs y el impacto en tu vida. Oh, luego otra cosa es, cuando entro en Lucasfilm, me encanta Disney. Disney nos adquirió. A medida que pasó por esto, hice algo que no todos estaban de acuerdo en que era lo correcto, que es no fusionar Pixar y la animación de Disney y mantenerlos como 2 estudios separados. Para mí, esto es como, esta es la prueba definitiva de estas ideas.
¿Podemos aplicarlas a un grupo donde no conozco a la gente y que tengan éxito? Recuerdo haber leído eso en el libro de Bob Iger acerca de cómo se cerró ese trato, donde hubo en realidad 2 estudios trabajando juntos. Creo que al final de su libro habló sobre eso. Sí, la cosa era que Bob me apoyó en esa decisión, porque ese fue el primer conflicto importante que tuve. Uno de los otros líderes allí era bastante inflexible en que no se hiciera, y yo tenía más razones para no hacerlo. Y supongo que eran obvias. Tienes 2 compañías en el mismo negocio. ¿Por qué tendrías 2 canales? ¿Por qué 2 grupos de investigación? ¿Por qué tendrías 2 grupos de mercadotecnia? ¿Por qué tendrías 2 grupos financieros? Y para mí, la respuesta era, bueno, si tienes un negocio que cambia rápidamente, es mejor tener compañías que puedan moverse rápidamente, pero también no representan una amenaza existencial entre sí, por lo que pueden intercambiar información entre ellos sin sentirse amenazados. Entonces, y así la regla era, bueno, no podían hacer trabajo de producción entre sí, ¿de acuerdo? Porque eso sería como un rescate. Realmente tenían que resolver los problemas, pero cuando se trataba de ideas, podían mendigar, pedir prestado y robar unos de otros, pero no tenían que hacerlo. Y compartían ideas. Se compartían abiertamente, se llamaban entre sí. Eso es genial. Y se autoorganizaron en una conferencia para compartir información. Está genial. Y de repente, ¡wow!, están pasando cosas increíbles. Sí, eso está genial. ¿Y la lección más grande de Bob? Bueno, en realidad la lección más grande fue que él entendió que debes apoyar el elemento creativo. Y si lo piensas, Disney se convirtió en el estudio más exitoso durante varios años y produjeron menos películas. Se produce mejor si produces menos películas y pones más energía en la calidad de cada una. Pero lo otro fue que en realidad tenían 5 estudios. Así que había Marvel, Lucasfilm, Pixar, Disney Animation y su grupo de acción en vivo, y cada uno producía 1 o 2 películas al año. Si solo estás haciendo un fracaso ahora, estás poniendo toda tu atención en esto. Tan pronto como el nivel de calidad aumenta, produces más y lo haces de una manera que distribuyes la propiedad del éxito. ¡Wow! Para mí, eso fue genial. 2 preguntas finales, nuevamente para ti. Quiero que la gente obtenga el libro Creatividad, S.A., la edición ampliada. Asegúrense de conseguir una copia, dénsela a sus amigos, a sus equipos. Esto les será muy útil en sus esfuerzos creativos, pero también en formar parte de una organización creativa que esté creando una cultura de trabajo positiva. Así que asegúrense de obtener algunas copias de este libro. Esta es una pregunta que hago a todos hacia el final de nuestras conversaciones. Se llama Las 3 verdades. Te he preguntado sobre lecciones de otras personas, experiencias en tu vida y trabajando en Pixar. Tengo curiosidad de si podrías imaginar un escenario hipotético en el que puedes vivir tanto como quieras, lograr y hacer todas las cosas que quieres hacer, pero es tu último día en la Tierra, dentro de muchos años, y por alguna razón, en este mundo hipotético, tienes que llevarte todo tu contenido contigo. Este libro ya no estará disponible. Las películas en las que participaste, ya no tendremos acceso a ellas. Esta conversación habrá desaparecido, pero puedes dejar 3 lecciones de tus experiencias de vida para el mundo. Y eso es lo que tendríamos para recordarte, esas 3 verdades. ¿Cuáles serían esas 3 verdades para ti? Oh, entonces, está bien. Creo que uno de ellos era lo que he pensado, es que tratar de averiguar lo que hice es un acto de separación. Y fundamentalmente, la conexión profunda que tengo con otras personas es la conexión de quién soy. No estoy separado de los demás. La segunda es que es muy fácil enunciar valores, incluso cumplir metas. Y esas declaraciones en realidad no significan nada. No tienen nada que ver con lo que realmente hacemos y que vivir nuestras vidas a plenitud es lo que importa.
las palabras. Y número 3. Y número 3. Número 3 es un poco difícil porque creo que puede estar relacionado con el primero. Tiene que ver con todas estas otras conexiones que mencionamos. Obviamente están las conexiones cercanas con la familia, los hijos y los nietos, y luego expandiéndose a amigos y conocidos. Esas conexiones, trabajarlas, mantenerlas y realmente depender de otras personas para hacer cosas que no soy bueno haciendo o recordando ciertas cosas importantes del día a día. Supongo que está relacionado con el número 1. Es simplemente así. Es ese sentimiento, esa parte de algo más grande que yo y ni siquiera puedo separarme de ello sin importar cuánto lo intente. The School of Greatness. No la escuela de lo promedio, ya sabes, tratando de hacerte pensar un poco. Estoy emocionado por este libro y la edición ampliada. Quiero que la gente consiga una copia del libro. Pueden ir en línea y obtenerlo. El audiolibro también es excelente. Si quieren escuchar el audiolibro, hay tanta sabiduría aquí, así que estoy agradecido de que lo hayas publicado y añadiste a la edición ampliada. Quiero reconocerte, Ed, por tu generosidad, por estar aquí, por añadir tanto valor con tus historias, tu sabiduría, tus palabras, y vivir tu vida de una manera acorde a tus valores todos estos años. Y estoy agradecido por todo lo que has creado en el mundo. Has tenido un enorme impacto en mi vida, en las vidas de amigos y familiares, con tu narración. Has tocado tantas vidas a través de tu liderazgo, de crear y reunir equipos para traer hermosas historias y arte al mundo. Así que estoy muy agradecido y te reconozco por tu contribución a la humanidad. Mi última pregunta, Ed, es ¿cuál es tu definición de grandeza? Para mí, la definición de grandeza es en realidad el impacto positivo. Es como, y creo que es muy amplio, es como, ¿eres un gran maestro? Intenta ser un gran maestro. Si tienes, digamos, un rol de servicio, incluso en el gobierno, donde sea que trates con personas, ¿cómo las haces sentir? ¿Es genial? Quiero decir, obviamente, cuando hacemos películas, pensamos, bueno, queremos hacer grandes películas que tengan un impacto, pero sabes, conozco a mucha gente que está tratando de abordar algunos de los problemas realmente serios del mundo. Y ahí, ¿cuáles son los impactos que podemos tener? Y conozco a mucha gente que quiere tener un gran impacto, y eso es una fuerza increíble. Y para mí, eso es lo que es la grandeza, querer eso, tenerlo, permitirlo, alentarlo, hacerlo. Es importante deshacerse de la palabra fácil porque podría estar perjudicándote. No hay dinero fácil. Tienes que seguir un plan. ¿Cómo haces que el dinero sea fácil para ti, para que no se sienta como algo difícil? Sé que la respuesta es no empezar desde cero. No intentes resolverlo por tu cuenta.